Lunes 31 de agosto. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró en el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo aquel país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este evangelio que hoy nos presenta este evangelista San Lucas, nos presenta cómo Jesús volvió de Nazaret, donde se había criado, y según la costumbre entró en la sinagoga el sábado. Hoy nosotros nos podríamos preguntar: ¿qué costumbres tengo yo? Dicen que el humano, el ser humano, el hombre, es un ser de costumbres. Y es bueno que nos preguntemos qué tipo de costumbres tenemos, porque así como hay costumbres buenas, hay costumbres malas. Y dicen que hay que tener cuidado con nuestras costumbres, porque después las costumbres se hacen leyes. Después las costumbres se hacen leyes. Hay gente que dice, qué sé yo no tengo la costumbre de hacer deporte. Yo no tengo la costumbre de ir a misa. Yo no tengo la costumbre de tomar agua simple. Y así por el estilo, ¿verdad? Pues hay que hacer costumbres buenas, porque después esas costumbres se hacen leyes. Hay que tener buenas costumbres como Jesús. Jesús entró en la sinagoga según su costumbre. Entró a la sinagoga en sábado, según era su costumbre. Entonces, si no tenemos buenas costumbres, hay que irlas creando. Hay gente que dice, no tengo la costumbre de ir a misa. Bueno, si no la tienes, puedes crearla. Hay gente que dice, no tengo la costumbre de hacer deporte. Bueno, si no lo tienes, no hay que esperar a enfermarse. Hay que empezar a tener la costumbre, la buena costumbre de hacer deporte. No tengo la costumbre de, de comer sanamente, comer frutas, comer verduras. Bueno, pues si no la tengo, voy a realizarla. Jesús tenía buenas costumbres. ¿Tú y yo qué costumbres tenemos? Si tenemos costumbres malas, vamos a desterrarlas.
Si tenemos costumbres buenas, pues hay que seguirlas, fomentando esas costumbres que nos ayudan a crecer, ¿verdad? A crecer humana, espiritualmente, familiarmente. Y vemos en este evangelio también algo muy, muy interesante, cómo Jesús dice que Él ha venido a devolver la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos y promulgar un año de gracia. Y cómo el Espíritu Santo lo ha ungido para evangelizar a los pobres y para anunciar la redención a los cautivos. Hermanos, Jesús tiene la costumbre de hacer la voluntad del Padre. Tiene la costumbre de anunciar el reino de Dios. Tiene la costumbre de evangelizar a los pobres. Jesús tiene buenas costumbres. Él practica las obras de misericordia, ¿verdad? Esas obras de misericordia que no solamente son las obras materiales, sino también las espirituales. Y podríamos aprovechar, ¿verdad?, para decir como si la mayor desgracia de una persona es no estar en gracia, es estar en pecado. Esa es la mayor desgracia, esa es la mayor tragedia. Pues yo creo que el bien más grande que podemos hacerle a una persona es acercarla a Dios. Si lleva tiempo que no se confiesa, pues acercarse, ¿verdad? Facilitarle la manera de que se acerque a hacer una buena confesión, porque pues es una buena obra de misericordia, ¿verdad? Si la mayor desgracia es perder a Dios, el mayor bien que podemos hacerle a los demás es darles nuevamente a Dios, que se acerquen a Dios, que vuelvan al estado de gracia para que Dios pueda habitar en ellos. Pues hermanos, así como Jesús tenía buenas costumbres de asistir a la sinagoga, de practicar las obras de misericordia, pues así también. Ojalá que nosotros aprovechemos este día de manera especial, quedémonos con esa idea, pues de practicar las obras de misericordia, así como hay grupos como por ejemplo los Scouts, que ellos tienen, me parece, un propósito de hacer una obra buena al día, pues ojalá también nosotros tengamos la buena costumbre, ¿verdad?, de hacer obras de misericordia, tanto las espirituales como las materiales. Pues les deseo que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.